Pacho en modo si que está, no sé qué pasa. No sé. Askirukipan, takenitaki. Askirukipanay. Aliki, aliki, kallanta ñani, ¿ya? Mao que dato kallanta. No podíamos transmitir por YouTube, ahí estamos peleando con tecnología. Ahora sí estamos en vivo. Vamos a iniciar, ¿ya? Kallanta ñani, Haylin tañani, ¿ya? Enciendan sus micrófonos, vamos a empezar a cantar. Todos, taquini, Pandresipam, taquini, Verónica, Serapio, Sabino, Cantataki, Rodríguez, Rocío. Ya, taquini, Maya, Paya, Kimsa. Kunata, Kimsa, Vamos, país. Kunata, Kimsa, Mawasa, Sista. Baja, Amampio Hayinta Patia con fuerza. Recuerden, esto nos permite vocalizar bien, ¿ya? Les he pasado el video y la letra para que puedan practicar, ¿ya? Entonces eso es importante para fonetizar muy bien en el idioma aymara, ¿ya? Ya. Estamos viendo pronombres interrogativos para hacer las preguntas, ¿ya? Hemos visto ya dos, ¿no? El qué y el cuánto, ¿ya? Una, ao, ¿ya? Entonces, esos dos ya hemos aprendido, ¿ya? Ahora vamos a ver el kitty. Ya. ¿Logran ver el documento Word? ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, veamos el kitty. ¿Alguien sabe qué significa? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya? ¿Quién? Eso significa kitty. ¿Ya? Recuerden, es pronombre interrogativo, por tanto, ¿con qué sufijo trabaja para hacer preguntas? Sa. Con el sufijo sa. Sa. Por favor. Sa.
Muy bien, seguimos, disculpas. Entonces, con el sufijo sa vamos a hacer las preguntas, ¿ya? La primera pregunta típica es Kitisa. ¿Han escuchado? Sí. Hita. Significa ¿Quién es? ¿quién es? ¿No ve? Generalmente es cuando alguien golpea la puerta, ¿no? ¿No? Entonces uno dice, Kitisa, ¿no? La respuesta, ¿cuál es la respuesta? Nayatua, ¿no ve? Nayatua. Nayatua. ¿Qué significa esto? Yo Soy soy yo. o soy yo, ¿no? Yo soy. ¿Ya? Entonces, Soy eso yo. significa, ahora, ¿cuándo yo respondería de esa forma? Cuando estoy golpeando a una casa que yo conozco, ¿no ve? O que me conocen, ¿no ve? Entonces, por mi tono de voz van a identificarme, pero si no me conocen, ¿no ve? Pues ahí tendría que identificarme de otra forma, ¿ya? Entonces, esta es la pregunta básica, ¿ya? Kitisa. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, Jupa, ¿qué es Jupa? Él. De Él o ella, ¿no ve? Jupa, Kitisa. ¿Qué estoy diciendo? ¿Quién ¿Quién es? es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él o ella, no ve? ¿Sí? Sí. Jupa, Kitisa. ¿Cuándo preguntaría de esa forma? Cuando está las personas? Cuando está presente, ¿no ve? La persona, ¿no ve? Entonces estoy yo con mi amigo y converso con otro amigo, me encuentro con otro amigo y me dice, Jupa, Kitisa, ¿no? ¿Él quién es? ¿No? Ahí yo tengo que presentarle, ¿no ve? O, no sé, algunos manejan en su billetera fotos, ¿no ve? Entonces estoy ahí manejando y me dice, Jupa, Kitisa, ¿no? Una foto. ¿No? ¿Se dan de cuenta? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en esa circunstancia vamos a utilizar esta pregunta. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Estamos refiriendo a una tercera persona, ¿no ve? ¿Sí o no? Jupaj, ¿no ven? Ahí van a colocar lo que es. Ya hemos aprendido familia. Por ejemplo, voy a decir que es mi papá. Tata, ja. ¿Qué es tata, ja? mi papá. Papá. Entonces, aumentan ahí la terminación o el sufijo wa. Tata, ja, wa. ¿Qué estoy diciendo? Él es mi papá. Papá. Él es mi papá. Si fuera mi mamá, ¿qué cosa cambiaría? Mamaja. Mamá. Papá. Mamaja. Entonces, en vez de tata, voy a colocar Mamá. Mamá. si fuera mi hermana, Curiaca. Curiaca, Jawa. Culiaca, Jawa. Si fuera mi, no sé, mi esposa, Guarmijawa. Barmi, Jawa. Warmi, Jawa. Si fuera, no sé, mi Amante, primo, amante. No hay eso. y la Jawa, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, en Aymara va a cambiar esto, ¿no ven? Y obviamente en castellano esto, ¿no ve? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Janas que ya te quiero. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, yo voy a preguntar, o en todo caso, la pregunta es lo mismo. La respuesta cambia de acuerdo a la circunstancia. Entonces, el que responde cambia. ¿Ya? Ya te quiere. Sí. No es necesario especificarlo, Jupaj. Podemos responder directamente, Gilan Agua Ah, correcto. Sí, pueden responder directamente desde aquí. o ¿Ya? Respuesta Gilajagua también. directa. O sea, Ah, aquí ya, me está diciendo, ¿no ve? Él o ella, ¿no ve? Entonces, puedo claro. responder, ¿ya? De forma directa. ¿Ya? Tatajao, jilajao, mamajao, no sé. ¿No ve? Puedo responder. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Hanati, Janas que muy bien. Ya. Otra variante. A ver, esto vamos a hacer al revés, ¿ya? Kitis,
Tatamaja. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Exactamente. ¿Quién es tu papá? Ahora igual va a cambiar esto, ¿no? Kitis mamamaja, kitis gilamaja, kitis cuyacamaja, kitis achilamaja, kitis, no sé, lo que sea puedo preguntar, ¿no ve? Entonces aquí, ¿no? La respuesta, ¿no? Pues si me está preguntando, kitis tatamaj, tatama, tatajaj, ¿no ve? Porque aquí me está diciendo, ¿quién es tú? ¿No ve? Este más significa tú, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Eso significa, ¿no? Ahora aquí, ja, ¿no? Si me está diciendo tu papá, yo tengo que decir mi papá, ¿no? Tatajaj, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí podría utilizar, ¿no? Digamos que mi papá está presente aquí. Jupau tatajaja, ¿no ve? Esa podría ser la primera respuesta. Él es mi papá, ¿no ve? Le estoy presentando, ¿sí? Como primera alternativa de respuesta. Segunda, podría decir su nombre. Digamos que mi papá no está presente, ¿no? Tatajaj voy a imarizar, ¿ya? Andrisúa. ¿Ya? Poquito está fonetizado, ¿ya? ¿Ve? Tatajaj, ¿no ve? Aquí entra el nombre, solamente estoy fonetizando un poco, y la terminación wa, porque es una afirmación, como en este caso, ¿no ve? ¿Qué otra alternativa más hubiera? ¿No? Si me preguntan, ¿quién es tu hermano? ¿No? Mi hermano es el Ramiro, ¿no ve? O él es mi hermano, ¿no ve? ¿Hay alguna otra respuesta alternativa en castellano, si quieren? Si me preguntan, ¿quién es tu hermano, por ejemplo? ¿No? ¿Nada de nada? No. Ya, entonces manejamos esas dos respuestas como alternativas, ¿ya? Ya, Walik, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Anaski o Yatichire. Moliki. Ya, muy bien, hasta ahí. Esos tres pronombres interrogativos vamos a ver, pero sin embargo hemos anotado la clase que hemos empezado varios pronombres interrogativos, ¿ya? Eso a medida que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo, ¿ya? Bien, ahora vamos a... ¿Ya? Números. Entonces, números, Haku es número, se está viendo, ¿no ve? Sí, sí, sí se ve. ¿Ya? Haku es número, ¿ya? Entonces, como vamos a ver números plural, ¿no? Hakunak. Números, ¿ya? Ahora, los números es bien fácil en el Aymara, igual que en cualquier otro idioma, ¿ya? En Aymara tenemos que aprendernos 13 números, recuerden, 13, no estoy diciendo 1000, nada, 13 números, ¿ya? Vamos a aprendernos del 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 100, 1000 y el millón. Listo. Esos son los 13 números que tenemos que aprendernos, ¿ya? Entonces vamos a escribir, ¿no? Maya, Paya, Ya. Kimsa, Mm, Pusi, pues,
Pussy. Pensé que era Pesca. O gracias. aquí algunos ponen pesca. ¿Ya? Aquí es una variación dialectal igual. Sohta. Calco. Kimsa calco. Ya tunca. Tunca. Pataca. Guaranca. Guarancan. Guaran. Papa. Ya. A ver, para que podamos visualizar todos. Mira. Ya. Logran visualizar todo, ¿no ve? Ujú. Ay, no. Sí. Ya. Bien, entonces vamos a repasar todos la pronunciación, ¿ya? Taquen, taquen. Maya, Maya, Allá. Paya, Ella, Vaya, Kimsa, Kimsa. Pusi, Pussy, Pussy. Esca, Pesca. Pesca, Tohta, Soja. Tacalco, Calco, Kimsa Calco, Zapalco, Yatunca, Yatunca. Tunca, Tunca. Pataca, Pataca, Guaranca, Guaranca, Guarancan, Guarancapa. Guaranca, Guarancapa. Muy bien. Ahora, en algunos libros antiguos van a ver otro sistema de numeración, ¿ya? Se utiliza en base al calco, ¿ya? Entonces, más o menos es así, ¿no? Maya, paya, kimsa, pusi, calco. Calco. 5 calco. Ma calco, pa calco, kimsa calco, yatunca, tunca. ¿Qué parte ha variado? El 5, el 6. ¿No? El 5 y el 6. Entonces, ahora ya no se utiliza ese sistema, sino este sistema está aceptado. Esto van a ver, ¿no? Ahora, con frecuencia, los que no saben Aymara, los que están aprendiendo recién, suelen olvidarse el 7 y el 8, ¿ya? Esos dos números les cuesta el 9 más, ¿no? Entonces, muchas veces confunden. Ahora vamos a hacer lo siguiente para que... Voy a solamente poner... en una columna. Solo quiero ahora estos dos. Ya, ahora sí nos dio. Van a relacionar el 7 con el 2 y el 3 con el 8 y el 9 con el 10. ¿Ya? ¿Cómo? Por ejemplo, el 7 viene de dos paya, ¿no? Pa, y van a acordarse el calco. 7 viene de 2, ¿no ve? Entonces, si hacen con sus manos, les va a dar exactamente lo mismo, ¿no ve? Pa, calco. ¿No ve? Kimsa, ¿no ve? 3. Kimsa, calco. ¿No ve? 8. Ahora, el 9 lo relacionan con el 10. 10 es tunca, ¿no ve? Eso no, nadie se olvida. Saben todos, tunca. Entonces, 9 es casi 10. Ya, tunca. ¿Ya? Entonces, fácil. Ya saben los 4 números así. Se memorizan rápido, ¿no? Ahora del 1 al 5 o al 6 se memorizan, ¿ya? Maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sohta, pacalco, kimsa, calco, yatunca, tunca. Listo. Hasta ahí
Queda claro, ¿no ves? Se van a aprender, van a memorizar, ¿ya? Les voy a dejar las canciones de Aguatiñas con sus letras para que practiquen, ¿ya? Pues con eso van a practicar. Ya cantando, ¿no? Dice, Maya, Paya, Kimsa, Pusi, Pesca, Colilitai, Tapacalco, Kimsa, Calco, Yatunca, Tunca. Listo, ¿no? Ahora hay otra canción del 11 al 20. Tunca Mayani, Tunca Payani, Tunca Kimsani, Tunca Pusini, Tunca Pescani, Han, Armasimti. Tunca Sohtani, Tunca Pacalconi, Tunca Kimsacalconi, Tunca Yatuncani, Patunca. ¿No ven? Las dos canciones que voy a pasar para que se practiquen, ¿ya? Bien, hasta aquí no hay ninguna pregunta, ¿correcto? Ya, quisiera una consulta. Sí. Él he visto en algunos libros en Kimsa Calco que utilizan con dos L's, calco así. Ah, ya. También para calco. Ya, no hay calco. problema. ¿Eso es correcto? O? Sí, son variaciones, igual que con pesca, ¿ya? Ya. Esto me dice, ¿no ve? No hay problema, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, Tichiri, en la pronunciación del 5 es porque es con E, pesca, o, Pesca. o suena con I. Y es I, ay, intermedia tal vez, ¿no? ay, ay, Sí, normal. No, aquí no hay ninguna consonante que le haga que sea me fonética. cambio, ¿no es cierto? Sí. Ya, Con I, gracias. Con I, ¿ya? gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Chile, una consulta más o menos para salir de dudas. Antiguamente también dice que se escribía a partir del 6, Mayacalco, Payacalco, Quimsacalco, porque el Sojta dice que es quechua, profesor, de repente, por ahí sí una aclaración. Exacto, ¿sí? Por eso les decía, ¿no ve? El 5 en todo caso era calco, ¿no ve? Eso les he dicho, ¿no ve? 5, calco, sojta, macalco, 7, pacalco, 8, quimsacalco, ¿no ve? Hace un momento les he hecho eso, ¿no ve? Estos dos en todo caso cambian, ¿ya? El sistema numérico antiguo, así se conoce, ¿ya? Van a ver en algunos libros, ¿ya? Ya, Tichir, cosa. Bien, ahora sí. Ahora vamos a aprender a conjugar, ¿ya? No se van a olvidar. Chiri, ¿Sí? ¿hay una forma de decir el número 0? Ah, ya, buena pregunta. En Aymara no existe el 0, ¿ya? ¿Qué es el 0? A ver, les pregunto. Nada. Nada, ¿no ve? Sí. Ausencia de valor. El 0 básicamente no tiene ningún valor, ¿no ve? ¿No? En sí no existe, ¿no ve? Es vacío. Hay que saber, ¿no ve? Cuando hablamos de sistema numérico, esto no es fáctico, esto es algo lógico, ¿no ve? Vale, es decir, no podemos tocar, sentir, nada, ¿no ve? Solamente es una representación que nos permite interpretar, ¿no? Por ejemplo, yo digo vaca, ¿no? O vacas, ¿no? Entonces uno me dirá, ¿cuánto? ¿De qué estás hablando? Pero si yo digo 10 vacas, ¿no? Me permite comprender. Entonces, el tema numérico es algo lógico, algo que me permite representar cantidades nada más. En sí no existe, ¿no? Entonces, hablando de 0, básicamente el 0 no representa nada. Ya les voy a enseñar cómo se dice, ¿no? Entonces, el 0, como no existe, algunos le llaman moruco, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es moruco? ¿Alguien sabe? 0. ¿No? Redondo. Redondo. ¿Ya? Redondo. Ahora, el 0 no necesariamente es redondo, ¿no? ¿Ya? Pero algunas veces van a ver así de esta forma su traducción, su interpretación. Algunos lo llaman chusa. ¿Qué es chusa? A ver, su significado. Vacío. ¿Ya? Entonces, esos son los dos que he visto en varios libros que dan como significado del 0. Para mí, y ustedes dicen, sí, claro, para mí no existe el 0, ¿ya? En el contexto andino. Ahora, ¿por qué no existe? O sea, no puedo decir 0 vacas, ¿no ven? Simplemente no hay, ¿no ven?
¿no? Hani utkiti. ¿No ve? Pero en el contexto occidental sí puedo decir, ¿no ve? 0 vacas, 0 personas, puedo decir. En el contexto aymara simplemente digo no hay, no existe. ¿Quedó claro? Entonces, si alguien les pregunta, esto da como aproximaciones, pero no es exactamente. El otro día preguntaban en uno de los grupos de aymara que también estoy, ¿no? ¿Cómo se dice entrevista, no ve? Entonces, muchas veces cuando responde uno, ahí se genera tremendo debate, ¿no? Entonces, no quise responder. Depende del contexto, ¿no? No hay una palabra exactamente que traduzca como entrevista, como decir, por ejemplo, fósforo, ¿cómo se dice en aymara? No palabras que traduzcan exactamente una palabra en castellano, ¿ya? Entonces, esto van a utilizar como posibles significados del 0, ¿ya? Ahora alguien me diría, ¿y cómo digo, no sé, mi número? Por ejemplo, creo que es de dominio público, ¿no? ¿Cómo digo, no? Aquí, por ejemplo, podría decir mi número, ¿no? Pacalco, Kims. Digo, ¿no ve, profe? ¿Cómo digo? Pero ¿cómo digo? ¿No? Como en castellano, pues no decimos, ¿no ve? 732, no decimos así, pues decimos 732, 56, ¿no ve? Así decimos, ¿no ve? Entonces, esto lo relaciona, por ejemplo, yo podría decir de a 2, ¿no ve? Pacaltun, Kimsani, Patunca, Piscani, Softatunca, Tunca, Pusini, ¿no ve? ¿He necesitado utilizar el 0? No. He utilizado como 60. ¿No ven? Ya, luego vamos a aprender esta parte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Hanati? No. Bien. Ahora, del 11 al 19, del 21. A ver, Luis Chalco, a ver, Amparaita Sintaj. Histami. Histam. Histanim. Pregúntalos. Yatichiri solamente Yatichiri, buenos días, es solamente números enteros nomás en aymara, ¿no? No hay, por si decimales se podría decir, de repente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, creo que no. Bien, ahora aprendemos a conjugar, ¿ya? Para conjugar del 11 al 19, del 21 al 29, del 31, ¿no? Así, múltiplos de 10. Luego de 101 a 199, múltiplos de 100, ¿no? 201 a 299. Luego, múltiplos de 1001 a 1999. Vamos a utilizar una terminación. La terminación es ni, ¿ya? Ahí está, os he puesto ni. Esta es la terminación, ¿ya? Aquí solamente voy a colocar como terminación, ¿ya? Terminación, ¿ya? Si quieren pongan como sufijo, ¿ya? Ahora bien. Ya. Esto está en doble columna. Ahora sí. Quiero decir 11, ¿ya? El número 11 voy a conjugar. Para que vean. El número 11, ¿cómo está conjugado en realidad? El 11, ¿no? Lo conjugamos con el 10 y el 1. ¿Ya? 10 y 1. Entonces, ¿cómo? Primero ponemos el 10, Tunca. Mayani. ¿Ya? Tunca. Y ponemos el 1, que es Maya, ¿ve? Maya. Ahí está. 10 y 1, 11, ¿no ve? Tunca, Mayani. ¿Cómo sería 12 entonces? Tunca Payani. Exactamente, ¿no? Ya, que es 2, y la terminación, ni. ¿Cómo sería 13? Tunca Kimsani.
Kimsa. ¿Y la terminación? Ni. Ni. A ver, completen hasta el 19. Tunka ver. pusuni. Tunka Tukuyapam, pusini. tukuyapam, tukuyapam. Tunka. Tunka ya. Tunka ya tunkani. Ya, muy bien. Ahora, correlativa, a ver, del 11 al 19, lee. Tunka piskani. Tunka mayani. Tunka payani. Tunka kimsani. Tunka pusini. Tunka pescani. Tunka sohtani. Tunka kalkuni. Tunka kimsa ya tunkani. Tunka ya tunkani. A ver, Axis, a ver, del 18 y 19, léeme nuevamente. Tunka kimsa ya tunkani. ¿Por qué? ¿Por qué el 18 tunka kimsa ya tunkani? Ay, pero. Porque le puse la ni. No, pues, pero el ya tunka es 19. El 18 nada que ver el ya, ¿no? ¿O está aquí? Ah, kimsani. Tunka. No. Tunka kimsa. No. Tunka kimsa ya tunkan. Tunka ¿Por kimsa qué ya kalkuni. tunkani? Tunka kimsa kalkuni. Ya, Eh, 19. Tunka ya tunkan. Tunka ya tunka. Tunka ya tunkani. A ver, creo que no sé qué pasa. ¿Cómo Están sería? confundiendo, parece, ¿no? Ajá. Les he dicho del 11 al 19, ¿no? Entonces aquí solamente aumentan ni. O sea, no tienen que inventar nada, ¿no ve? ¿O tienen que inventar algo? No. ¿Y por qué lo han relacionado el 18 con el 19 así? No tienen que poner nada. Los he dicho hasta 19. Todo es termina. Tunka mayani, tunka payani, tunka kimsani, tunka pusini, tunka pescani, tunka sohtani, tunka pacalconi, tunka kimsacalconi, tunka yatuncani. 19. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tunka. Yo dije así. No, dijiste tunka kimsacalco yatuncani, algo así. ¿No? Luego tunka yatunca tuncani, ¿no? Algo así. Entonces, no tiene que cambiar nada. Solamente colocar esta terminación que es ni. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguien todavía tiene duda? La pronunciación, Yatichiri, del 6 y el 8, por favor. Sohta, alófono, porque está la X, ¿no ve? Ahora, estos también son alófonos, ¿no ve? Kimsacalcon. Kimsacalco, ¿no ve? Pacalco, sohta. ¿Alguna pregunta? Hanasque Yatichiri. Ya. Entonces, supone en este momento que saben hasta el 19, ¿ya? Hablado y escrito. No hay ninguna dificultad aquí, ¿no ve? Pues les he dicho que se van a aprender hasta el 10, después el 100, el 1000 y el millón, ¿no ve? 13 números. Listo. Ahora pasamos al número 20, ¿ya? El número 20. Israel, ¿quieres preguntar algo? Ani Yatichiri. Ya. Ahora, el número 20. Para todos los números enteros, digamos, ¿no? 20, 30, 40, ¿sí, no? Luego el 100, 200, 300, luego el 1000, 2000, 3000, así. Números enteros, ¿ya? Digamos, no enteros, ¿cómo podríamos llamar? Números. Decenas. Las decenas. Decenas y centenas, ¿no? Eso. Por ejemplo, 20, ¿no? 30, ¿no? Así sucesivamente, 40, 50, 60, hasta 90, ¿no? De la misma forma, el 100, el 200, el 300, ¿no? Sí.
estos números no terminan en ni. ¿Ya? Solamente, por ejemplo, del 21. No van a terminar en ni. Ahora, ¿cómo se escribe? ¿O cómo es el número? Es igual conjugando. La pregunta. 10 más 10, ¿cuánto es? 20. 20, ¿no ve? 2 por 10. 20, ¿no ve? 20. Entonces, solamente el número 2 se contrae. ¿Cómo se contrae el 2? Pa. Pa. Entonces, el número 2 en números para expresar el 20, el 200, el 2000, el 2 millón, se va a contraer. ¿Queda claro? Entonces, en vez de decir paya, yo voy a decir pa. ¿Ya? Pa. Y lo pongo tunca. Tunca. ¿Han notado? Aquí está paya, que está con contracción, y tunca. ¿Cómo sería entonces el 3 o el 30? Kimsatun. Kimsatunka. Kimsa. Tunca. El 40. Pusitunca. Usitunka. El 50. Pescatunka. El 60. Sohtatunka. 70. Pacalcotunka. 80. Kimsacaltunka. 90. Yatunka. Muy bien. Listo. Ya saben, ¿no ven? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Listo. Van a escribir, pero antes vamos a aprender cómo se hace el 21 al 29, del 31 al 39, todo eso, ¿ya? 21. Sería ¿Ya? Patunca Mayani. Correcto. Entonces escribimos cómo se dice 20, ¿no? Entonces esto es pa, tunca. Ahora el 1, ¿no ve? Maya. La terminación. Ni. 22, ¿cómo sería? Patunca Payani. 23. Patunca Kinsani. Muy bien, listo. Ahora, como ya han escrito el 100 o 99, ¿no ve? Van a poder hacer así, ¿no ve? A ver, 31, a ver, solamente para confirmar. ¿Cómo sería 31? Patunca Mayani. Kimsatunca Mayani. Kimsatunka Mayani. A ver, voy a poner otro. A ver, 75. ¿Cómo sería 75? Yatunca, tunca. ¿Qué es Yatunca 70? Ah, perdón, ya te chile. Pacalco. Tunca Pusini. Pacalco tunca Mayan. Pacalco tunca Pescani. Pacalco Tunca Piscani. Bien, ustedes completan hasta el 99 y aquí está el 100, ¿no ven? Ataca. Listo. Entonces, de forma correlativa van a escribir. El miércoles aprendemos a conjugar del 100 en adelante, ¿ya? Y los números ordinales también. ¿Alguna pregunta? 2 millones, ¿cómo sería? Igual que 20. Guarancapa. Exacto. Bien fácil los números. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Profe, Yatichiri, ahí donde usted puso el ejemplo del 21, la escritura, ¿está bien? ¿Está correcto en el 21? ¿Qué parte parece que no está bien? ¿O corresponde al 22? El ¿Por qué podría 1 ser 22? A ver. no sería por pa. Ya, pero ¿qué es esto? No tendría que ser ma, tunca, mayan. ¿Qué significa Las patunca? 2 decenas. 20. ¿Ya? ¿Sería? ¿Ya? ¿Y esto qué Ahí significa? está el ma. Bien.
El 1 y la terminación. Bien. Exacto. ¿Y 22 cómo sería? Yatichiri, tu audio se ha apagado. El 22. Uy, Hola, hola, ¿me escuchan? Patunca Payani. Sí. ¿Sería Ah, ya. Patunca Payani? Correcto. Pues lo que va a cambiar es esto, hasta el 29. Sí. Gracias. ¿Ya? Muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Yatichiri, la pronunciación del 18 y 19, por favor. ¿Perdón? No escuché. La pronunciación del 18 y del 19. ¿Me puedes repetir, por favor? Ya. No, eso es con del 1 al 10. Entonces repitamos todos. Maya. 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 Yatichiri, tu Maya. audio es mi audio. Kimsa. Sa. Pusi. Pusi. Piska. Pesca. Sohta. Sota. Calco. Calco. Tunca. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguno. Bien, entonces tarea para el día miércoles hasta el 100, ¿ya? Con eso terminamos hoy. ¿Alguna pregunta? Yatichiri. Sí. La pronunciación, por favor, de mi compañera del 10, del 18 y del 19. Ya, pero ¿cuál es la dificultad? ¿Ustedes aumentan el ni? Y aquí también el ni, ¿no ve? Kimsa Yatuncani. ¿Por qué el Kimsa? Eso. Entonces les falta, no es pronunciación, sino es conjugar. Pues, ¿cómo hemos dicho? El 11, ¿cómo es? Tunca, Mayani. El 12, Tunca, Payani. Tunca, Kimsani. Tunca, Pusini. Tunca, Pescani. Tunca, Sohtani. Tunca, Pacalconi. Tunca, Kimsacalconi. Tunca, Yatuncani. No es pronunciación, sino es la conjugación. No tiene que perderse nada, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Sobre actividad, vamos a practicar hasta 100, usted dice, ¿no? Van a escribir además. Ah, ya, escribirlo en un cuaderno y listo. ¿Ya? Son 13 números que tienen que memorizar y la terminación ni nada más. No les he dicho que van a memorizar 1.000.000, ni 1.000, ni 100. Luego es conjugar, ¿no ve? No necesitan aprender nuevamente. Por ejemplo, si me dice 11, ¿no ve? Entonces, 10 y 1, ¿no ve? Tunca, maya, ni, la terminación. No necesito memorizar ya. Solamente es, lógicamente, organizar cuál es la estructura, nada más. Lo que sí van a memorizar es hasta el 10, luego el 100, luego el 1.000 y el 1.000.000. Nada más. 13 números son que tienen que memorizar. ¿Alguna pregunta? Yatichiri, esto vamos a subirlo a los como una También. actividad o en nuestros cuadernos. Esa actividad. Los voy a compartir. Las indicaciones. Ya. ¿Alguna pregunta? Yatichiri, otra preguntita. El 10, 20, 30, ¿por qué no acaba en el ni? Pero si alguna vez se interroga y responde Tunca, Patunca, Marani. ¿Está bien eso? Ya, pero ese no es ese ni, ya es otra, tiene ya significa ese ni. Patunca maraniwa. ¿No ve? Ya. Claro. Ya, porque profesor. no está en el número, ¿no ve? Patunca maraniwa. Ese ni ya no está en el número, sino ya significa otra cosa. Tiene ya significa. ¿Ya? Ya, Tichiri. Igual. Ahora me dices, ¿por qué? Porque es así el número, ¿no?
Entonces, por ejemplo, en castellano, ¿no? ¿Por qué 100? Más o menos estas preguntas. ¿Ya? Ya, Tichiri. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguno? Sin cama. Sin cama. Ya Tichiri. Sin cama. Ya Tichiri.